Veamos ahora cómo vamos a utilizar las limas de una forma lo más correcta posible. Bien, para ello primero debemos atender a cómo vamos a colocar la pieza en el tornillo de banco. Hemos de tener en cuenta de que las piezas metálicas pues vibran. Entonces, para ello trataremos, por medio de nuestro tornillo de banco, trataremos de sujetarla lo más centradas posibles y lo más cerca posible de las mordazas para evitar su vibración. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso. Bueno, pues aquí podremos trabajar con ella y apenas vibra, porque es una pieza que es un poco más resistente. Pero si utilizamos, por ejemplo, capas, pues veremos que si la sujetamos muy arriba, pues ya veis que vibra bastante y esto va a dificultar la operación de limado y además va a dañar la lima. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, si vamos a hacer una pieza, como por ejemplo esta, y queremos limar una superficie que sea ancha, bueno, pues la colocaremos en el tornillo de banco lo más centrada que sea posible y lo más cerca de las mordazas que sea posible. También tendremos cuidado de no colocarla ni girada en este sentido ni en este sentido, siempre lo más paralelo posible a las mordazas. Tendremos en cuenta de que las mordazas serán nuestra guía visual de referencia para planificar la pieza. Así que si la colocamos, por ejemplo, de esta forma, bueno, pues evidentemente le vamos a dar inconscientemente un desgaste en forma de cuña. ¿De acuerdo? Si la colocamos así, hacia un lado, bueno, pues vamos a limar más por esta zona que por esta zona. Evidentemente son exageraciones para que se vean bien en el vídeo. Entonces lo que haremos es, de la manera aproximada, colocarla lo mejor centrada posible. Para coger la lima, bueno, pues con la mano que tengamos más fuerza, la que tengamos más dominio, es decir, los diestros con la mano derecha y los zurdos con la mano izquierda, pues cogeremos el mango de la lima fuertemente y, si es posible, con el dedo índice encima o el dedo anular para que nos sirva de guía. Esto depende de la forma de la pieza y del tamaño de la lima que estemos utilizando en ese momento. ¿De acuerdo? Yo, como soy diestro, lo voy a coger con la mano derecha y el extremo de la lima pues lo cogeremos de esta forma, con los dedos juntos y el dedo pulgar hacia adelante. No pondremos el pulgar hacia abajo ni lo pondremos de alguna forma extraña, ya que corremos riesgo de pellizcarnos y hacernos daño. De la forma así, lo único que haremos será dar movimiento de avance. Con la mano derecha haremos fuerza y con la mano izquierda la utilizaremos como un guía. ¿De acuerdo? Bien, la técnica de limado pues consiste en empujar hacia adelante. Hacia adelante. Y para retroceder levantaremos la lima. No arrastraremos la lima hacia atrás porque lo que haremos será dañar y desgastar prematuramente los dientes. Así que bueno, la técnica fundamental del limado es mover hacia adelante, aplicando un poco de presión, teniendo en cuenta qué cantidad de material queremos rebajar y en qué profundidad queremos llegar a arañar la pieza, ¿de acuerdo? Dependiendo del acabado que queramos dar en ese momento. Si por ejemplo queremos hacer un desbastado básico simplemente para aproximar una pieza, bueno, pues haremos bastante presión. Si después pretendemos ajustar la pieza, afinarla y dejarla con un acabado espejo o un acabado fino, pues contra menos presión le demos, pues mejor, más fácil será el acabado final. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que tendremos en cuenta, si son superficies grandes, como puede ser esta, no vamos a limar
de forma recta, sino que vamos a formar un ángulo. Para que os hagáis una referencia, será un ángulo más o menos en el ángulo del picado. ¿De acuerdo? Así que comenzaremos limando así. Fijaos que más o menos está paralelo el borde de la pieza con el ángulo del picado, y lo que haremos será dar pasadas hacia adelante, como ya hemos dicho, haciendo fuerza con la mano izquierda, perdón, con la mano derecha, y con la mano izquierda la utilizaremos de guía. ¿Cuánto vamos a avanzar? Bueno, pues trataremos de utilizar la mayor longitud posible de la lima, y al mismo tiempo haremos un pequeño desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de que seamos diestros o zurdos, ¿vale? Para ir alisando la pieza lo mejor posible. Nos iremos dividiendo la pieza en partes, dependiendo del tamaño. En esta, por ejemplo, haríamos 3 partes. Haríamos hasta aquí, hasta aproximadamente el mitad de grosor de la lima, y aquí pasaríamos a la parte central, y aquí pasaríamos a la parte derecha. ¿De acuerdo? Y continuaríamos alisando la pieza hasta que vayamos alcanzando la medida deseada o la planitud que estemos buscando. De vez en cuando lo que haremos será cambiar la inclinación de la pieza, cambiaremos de posición, y con esto haremos un contrarrayado al que hayamos empezado en el principio. Igualmente haremos con la mano derecha, empujamos, con la izquierda guiamos, y haremos un pequeño desplazamiento hacia la derecha. Aquí en cámara posiblemente no lo apreciéis, pero esto lo que nos va a ir es revelando la superficie de la pieza, cómo la estamos dejando, si hay alguna parte que no hemos tocado, si hay alguna parte que está más alta o una parte que está más baja. ¿De acuerdo? Esto sería un pequeño truco de oficio de ajustador. ¿De acuerdo? Y así continuaremos, pues bueno, que lleguemos a dar el acabado que estemos buscando. ¿De acuerdo? Iremos cambiando hasta que lleguemos a la medida o al acabado deseado. ¿De acuerdo? Bien, si por ejemplo queremos limar esta parte de la pieza, pues antes volveremos a ajustar la pieza en el centro del tornillo lo más centrado posible, ¿de acuerdo? Y lo más cerca posible de la mordaza para evitar vibraciones. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues si aplicamos la técnica, como hemos dicho antes, de poner la lima en el mismo ángulo, bueno, pues lo que nos va a ocurrir es que inconscientemente, a no ser que seamos buenos limadores y tengamos mucha experiencia, lo que vamos a hacer es que vamos a rebajar mucho la pieza por el centro. Lo que vamos a hacer es un efecto de curvado, como cuando cortamos el jamón. ¿De acuerdo? Aquí va a quedar una hondonada y vamos a limar menos por los extremos. Entonces, ¿ello cómo lo vamos a evitar? Bueno, pues vamos a utilizar ahora un ángulo que, si antes nos guiábamos por el corte de la lima, bueno, pues ahora va a ser un ángulo muy pronunciado. Ahora será un ángulo de aproximadamente 20 o 30 grados. Y lo que haremos será, igual que antes, dar pasadas en un sentido y en otro. Con ello nos vamos a asegurar de que, como la lima es plana, vamos a limar toda la superficie de la pieza. No que de esta manera, bueno, pues aquí perderíamos un poco el control, ya que inconscientemente, al llegar al final de la pieza, dejaremos de ejercer presión y desgastaremos más por el centro que por los extremos. Entonces, para piezas estrechas, bueno, pues lo que haremos será un limado a lo largo. Y también cambiaremos de sentido. Hasta que, bueno, como ya hemos dicho antes, alcancemos la cota que estemos midiendo o el acabado que estemos buscando en ese momento. ¿De acuerdo, amigos? Bien.
por ejemplo, queremos limar chapas, pues como ya hemos dicho antes, nos aproximaremos lo máximo posible al borde de la mordaza. Y en este caso, pues no vamos a aplicar la técnica anterior. En este caso, directamente sí iremos desbastando, ya que es mucho más fácil en una pieza delgada que en una pieza tan gruesa de ir rebajando justo por donde vayamos necesitando, y conforme vayamos avanzando en nuestro trabajo, bueno, pues utilizando, por ejemplo, un calibre o una regla, pues miraríamos como dejando la superficie, como la vamos terminando, mirando al trasluz, ¿de acuerdo? Esa sería otra de las técnicas. Para los tubos, bueno, pues para los tubos vamos a utilizar el limatón redondo, como podemos ver aquí. Para esto existen los limatones redondos para los tubos pequeños, ¿de acuerdo? Para el exterior del tubo podemos utilizar una lima plana, ¿de acuerdo? Ok. Para las piezas rectangulares como esta, bueno, pues aquí podríamos utilizar su parte interior. En este caso, bueno, pues sería un limatón plano, aunque dependiendo de qué acabado queramos dejar, igual nos convendría utilizar una lima triangular. ¿Por qué? Porque solamente de esta forma, si solamente queremos trabajar esta superficie, pues como podemos ver, la cara lateral no toca con la otra pared de la pieza. Solamente vamos a trabajar la pieza en su base, ¿de acuerdo? Bien, dos pequeños trucos o pequeños consejos que vamos a utilizar en la hora del limado. Cuando hayamos alcanzado el nivel, la cota o el acabado que deseamos en la pieza, un truco para afinarla si no tenemos una lima extra fina, bueno, pues consiste en pasar tiza por la superficie de la lima y dejarla embotada en tiza, y con ello procederemos a hacer un pulido de la superficie. Probadlo, verás cómo te gusta el resultado. También posiblemente veáis en algunos sitios, sobre todo en mecánicos ajustadores antiguos, que utilizan la lima de esta forma. Y podéis pensar que esto en principio es incorrecto. Bien, esto lo que hace es un efecto de afeitado, es como una especie de limado fino, y lo que hace el mecánico es desbastar muy poco la superficie para conseguir un buen acabado. Es un desplazamiento lateral y ligeramente hacia adelante, cogiéndola de esta forma, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya sabéis, un nuevo consejito, que esto, si lo veis, no es incorrecto. Para desmontar el mango de la lima, pues podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas es, por ejemplo, deslizando un martillo por la superficie de la lima. Golpearemos hasta que salga el mango, ¿de acuerdo? Y otra forma es, bueno, pues por ejemplo, cogeremos nuestro tornillo de banco y lo cerraremos hasta el ancho de la virola, y lo que haremos, como veis, es sujetar la lima por debajo. Vuelvo a repetirlo. Lo que haremos sencillamente es cogiendo el mango, golpeamos en las mordazas del tornillo y nuestra lima saldrá. Tendremos la precaución siempre de tener la mano debajo para recibir la lima cuando caiga. Recuerdo que es acero templado y al caer al suelo de punta puede romperse o bien dañarnos, ¿eh? Y nada más, amigos, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis dudas o tenéis alguna consulta,
Ya sabéis que podéis dejármela en los comentarios y que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Y nada más, suscribiros al canal, darle like y os veréis los próximos vídeos. Chao, chao.